Bendiciones, hermanos. Aquí estamos nuevamente para poder estar en comunión con la palabra, ¿verdad? Y bueno, Dios así lo permitió y aquí estamos. Ahora sí hay un buen puñado de hijos del Señor, y los que están también allá en la transmisión, los bendecimos y esperamos en el Señor que la palabra también pueda llegar a sus vidas. Y vamos a abrir la palabra, hermanos, en Hechos, capítulo 13. Hechos capítulo 13 es el pasaje que hemos estado meditando en estos días. Y vamos a leer el verso que hoy tocó meditar del capítulo 13, verso 47 y verso 48 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Antes de entrar al tema, voy a comentar algo. Nosotros estudiamos en la escuela bíblica Esdras, y en cierta ocasión tuvimos una materia que es el libro de Gálatas, y el profesor, el pastor Ricardo, es también maestro de la escuela bíblica Esdras, y él nos pidió que compráramos un comentario y que hiciéramos un análisis crítico de ese comentario. Y cuando lo dijo, yo lo vi muy difícil. Dije, no, yo no voy a poder criticar a un comentarista, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando comencé a estudiarlo, lo grababa, lo leía y lo grababa y andaba escuchando al comentarista. Y cuando yo oía algo raro que no estaba conforme a la palabra, lo escribía. Y cuando ya me sentaba a hacer mi tarea, ya era como un poquito más fácil, ¿no? Pero aún así yo tenía que criticar a este comentarista si estaba diciendo bien o si estaba diciendo mal. Si estaba diciendo bien, ¿por qué yo decía que estaba bien? Si estaba mal, ¿por qué yo decía que estaba mal? A la luz de la Biblia. Y bueno, ese era nuestro trabajo. Fue un trabajo que nos dejó el pastor Ricardo, de verdad muy edificante, porque nos hizo estar en la palabra, ¿no? Buscando pasajes, y decía, es que así no lo puedo entender. Y el comentarista ponía pasajes, no todo, traía muchas cosas buenas también, pero en lo que teníamos que criticar, que no estaba de acuerdo a la Biblia, los pasajes que tomaba, parecía que sí era como él estaba diciendo, pero cuando íbamos a la palabra y lo meditamos, y íbamos hasta Génesis, nos íbamos hasta Apocalipsis para comparar realmente de qué estaba hablando el pasaje que él había tomado para que encajara la idea que él quería formar en ese tema que estaba hablando en ese comentario. Teníamos que andar para acá y para allá de la Biblia. Esto me hizo recordar, ahora que estaba preparando el tema, me acordé de ese trabajo que hicimos con el pastor Ricardo. Fue muy edificante, pero ahí me di cuenta también qué importante es estar en la palabra, conocer las Escrituras, que nuestra fe verdaderamente esté fundamentada en esa palabra, porque podemos escuchar mensajes de predicadores que tienen carisma para predicar y que están hablando la palabra, porque sí mencionan la palabra, pero cuando usted empieza a ver y dice, no, es que eso no dice la palabra. Pero ¿cuándo se da cuenta? Cuando usted conoce las Escrituras, cuando su fe realmente está fundamentada en las Escrituras. Entonces hoy vamos a ver la vida de Pablo, cómo Pablo va a estar predicando a estos hermanos, ¿no? Pero
antes de comenzar, oramos y luego comenzamos en el tema. Oramos. Bendito Dios glorioso, en esta hora te damos gracias, amantísimo Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres ese Dios que dirige nuestro camino, nuestros pensamientos. Eres ese Dios que va caminando con nosotros cada día. A través de tu palabra nos vas guiando. Gracias, Padre. En esta noche, Señor, oramos que sea tu Espíritu Santo hablando, pero también quites todo estorbo, todo impedimento y que tu palabra, Señor, sea fluida en el corazón de cada uno de nosotros y que tomemos conciencia, Padre, si realmente estamos a la luz de tus escrituras. Padre Santo, nos ponemos en tus manos en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer entonces capítulo 13, verso 16. Antes de comenzar a leer, voy a comentar algo. Dice que Pablo y Bernabé llegaron en Antioquía de Pisidia con otros compañeros, dice. Y llegaron y se sentaron, porque era día de reposo, llegaron a la sinagoga y ahí se sentaron, dice. Pero después que los principales de la sinagoga habían terminado de leer las escrituras, la lectura de la ley y de los profetas, entonces ellos mandan a hombres a llamar, a decirle a Pablo y a los que estaban con ellos si quieren comentar algo, si quieren hacer palabra de exhortación al pueblo. Pablo inmediatamente toma la palabra y vemos en el 16. Dice, entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Pablo se levanta, dice, ¿no?, en la sinagoga, y entonces comienza su discurso. Este es el primer discurso que Pablo hace, pero también vemos un discurso que comienza no con mucha profundidad. ¿Por qué? Lo que pude entender es que ¿a quién les estaba hablando? A los judíos. Los judíos conocían su historia. No había necesidad de hablar, profundizar, porque vemos aquí Pablo, primeramente lo que está diciendo es que ese pueblo de Dios, es escogido por Dios. Dios escogió a los padres. Ahora son ese pueblo de Dios. Es lo que les está diciendo, ¿verdad? Y les está hablando a 2 grupos. A los israelitas, descendientes de Abraham, y también a los que teméis a Dios. ¿Quiénes son estos? Son gentiles, pero que se habían convertido al judaísmo. Entonces hay 2 grupos ahí, por eso hace mención, está hablando a los varones israelitas y también a los que temen a Dios. ¿Sí? Dice, oíd, dice Pablo, tomen atención a lo que les voy a decir. Esto es lo que les voy a decir. Ustedes son un pueblo escogido por Dios, o nosotros, porque él también era judío, ¿no? Somos un pueblo escogido por Dios. Y fuimos enaltecidos, dice. Fuimos extranjeros, pero de esa tierra Dios nos sacó. Nos dio libertad, con brazo, dice, nos sacó. Y luego dice que fueron por un tiempo, por 40 años estuvieron, ¿dónde? En el desierto, dice.
Y luego dice que los introdujo en la tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán les dio jueces hasta Samuel, dice, ¿verdad? Y después dice que el pueblo pidió rey y les dio un rey. Y este rey es Saúl. Pero vemos a Pablo mencionando, ahora sí que las escrituras, ¿no? Está mencionando Éxodo, Números, Deuteronomio, Jueces. No dudamos que Pablo conocía las escrituras, era judío. Dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. O sea, Pablo conocía las escrituras. Pero no profundiza. No hace como hizo Esteban, ¿verdad? Es muy poco lo que está diciendo aquí. Pero al punto que quiere llegar Pablo, lo vemos en el verso 22 y en adelante. ¿Qué quiere hacer Pablo? Dice, quitado les levantó por rey a David. Quitado ¿quién? Ese rey Saúl. ¿Quién lo quitó? Dios lo quitó. Quitado les levantó por rey a David, de quien le dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, a quien hará todo lo que yo quiero, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. A este punto quiere llegar Pablo, y lo vamos a ver más adelante, lo sigue desarrollando. Pero está diciendo que Dios levantó a David, que era un hombre conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Pero que también dice que de esa descendencia de David iba a levantar al Salvador de Israel. Iba a levantar al Salvador de Israel de esa descendencia de David. ¿Por qué? Porque era una promesa. Dios, a través de este linaje que está cumpliendo su palabra. Era una promesa. Pero nos vamos a saltar hasta el 23 porque Pablo va a decirle a estos israelitas, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, dice en el verso 26, ¿verdad? Dice, esta promesa que fue dada y que vino del linaje de David, trajo salvación a Israel. Pero esta palabra, dice Pablo, es para nosotros. Le está diciendo a los hijos del linaje de Abraham, a los israelitas, a los judíos. Para ustedes, dice, es la palabra de esta salvación. Vemos que Pablo no pierde tiempo, ¿verdad? Le dieron la palabra y él va al grano. No se entretiene en otras cosas. Sí lo menciona, ¿sí? Pero se va al grano. Ahora sí, como decimos, ustedes lo pidieron, ¿no? Ustedes pidieron que exhortáramos. Ahora estoy exhortando, dice Pablo, ¿no? Esta palabra de salvación, esta palabra es para nosotros. Y luego en el 27 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Dice que esta palabra de que se leía todos los días, esta misma palabra que acababan de leer, ¿no? Dice que acababan de leer la lectura de la ley de los profetas. Esto se leía cada vez que iban a la sinagoga de día de reposo. Se leía constantemente. Pero dice, pero ellos desconocieron a Jesús. Dice que ni las palabras de los profetas que se leen, o sea, los profetas ¿de qué hablaban? De Jesús. Por lo tanto, pues no iban a conocer a Jesús, ¿no? No tomaron atención a esa palabra. Y Pablo aquí los está confrontando. ¿No estarán haciendo lo mismo ustedes? Cada sábado leen la Biblia, leen las Escrituras. Cada sábado leen la ley y la ley de los profetas. Cada sábado lo hacen. ¿No estarán haciendo ustedes lo mismo
que no están conociendo a Jesús. Pasó esto, dice, no lo conocieron. Porque no lo conocieron, ¿qué hicieron? Mataron a Jesús. Y cuando mataron a Jesús, sin darse cuenta, ¿qué pasó? Estaban cumpliendo lo que Dios había prometido, la promesa de que venía Jesús y que iba a morir. Miren lo que dice el 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido, o sea, ¿quién? Jesús. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Entonces está diciendo que Jesús vino a cumplir las Escrituras. Eso es lo que está diciendo. Jesús vino a cumplir las Escrituras. Era necesario que Él muriera en un madero. Así estaba escrito en Isaías, ¿verdad? Así iba a morir, en una cruz. Iba a ser puesto en el sepulcro. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo levantó de los muertos. Y aquí vamos a ver en el 31, y Él se le apareció durante muchos días. Él, está hablando de Jesús, Jesús se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual el Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo hizo así: os daré las misericordias fieles de David. Estos pasajes, hermanos, están hablando de que Dios levantó de los muertos a Jesús y que estaba escrito que esto pasara, que muriera, pero que Dios lo levantó. Y que nosotros también os anunciamos. Pablo va a estar diciendo que los que habían creído estaban como testigo, porque Jesús, después que había muerto, resucitó y se quedó con ellos por 40 días, dice, ¿verdad? Eso lo meditamos en el capítulo 1. Dice que se quedó 40 días para hablar. ¿De qué hablaba? De las cosas del reino, dice. Jesús les hablaba de las cosas del reino y se quedó por 40 días con ellos. Aquí Pablo lo menciona que durante muchos días. Entonces, ellos fueron testigos que Jesús resucitó. Pero Pablo está diciendo, nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. O sea, estamos en la misma sintonía. Es el mismo mensaje que está anunciando los que estuvieron con Jesús y lo que nosotros estamos anunciando. Estamos anunciando de aquel Jesús que era la promesa del Padre y que iba a venir. Que Dios ha cumplido, dice, a los hijos de ellos, o quien a nosotros, dice Pablo. Dios lo cumplió en el momento de nosotros. Ya lo cumplió. Jesús vino. Así es lo que está diciendo. Dice que resucitó como estaba escrito. Siempre menciona Pablo que Dios cumplió, era necesario que pasara toda esa, como marca las Escrituras. Y Dios lo levanta como marca las Escrituras. ¿Sí? Entonces, veamos aquí la necesidad que tiene el creyente, hermanos, de conocer esas Escrituras. Porque si no, distorsionamos la palabra y enseñamos otras cosas. Les decía al principio, ¿no? El comentarista, muy bonito su mensaje, y los pasajes que él ponía, parecía que sí era lo que estaba diciendo. Pero cuando nosotros íbamos y veíamos los contextos, realmente no era eso. Y teníamos que poner, no, el comentarista solo utilizó esos versos para completar su idea, pero el pasaje no dice eso.
El pasaje está diciendo esto y esto porque lo relacionamos con esto. Entonces podemos ver la necesidad de conocer las Escrituras. Pablo está hablando a través de las Escrituras, enseñando que son las Escrituras que habló de un Dios que prometía aún el Mesías, que venía del linaje de David. Esto que dice y en el 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo hizo así, os daré las misericordias fieles a David. Esto, hermanos, esta misericordia que habla, está hablando de esa salvación. Y esa misericordia fiel, Dios cumplió. Por eso es fiel, porque Dios cumplió esa promesa que le hizo a David. ¿Dónde? ¿Dónde le hizo esa promesa? A David. En 2 de Samuel. Esa promesa se lo hizo a David en 2 de Samuel. ¿Se acuerdan cuando David quería hacer un templo para Dios? Porque dice, yo estoy viviendo en una casa de cedro y no es posible que él viva en una carpa. Entonces era bueno el deseo de David, pero Dios le dijo, no, yo no te he pedido casa, más bien yo te voy a hacer un reino eterno, un reino permanente. Esa promesa de ese pacto se está cumpliendo, dice Pablo. Esa misericordia, esa promesa que le hizo a David se ha cumplido. Jesús ya vino. Este es lo que está presentando Pablo a estos hermanos israelitas y a aquellos gentiles que habían aceptado el judaísmo. Y mire, vamos a leer 35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Dice que hay un salmo, está explicando Pablo. Hay un salmo, dice, que dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ese dice el salmo. Entonces Pablo lo explica. No está hablando de David, no está hablando de él. Dice, ¿por qué no está hablando de él? Porque David murió y se descompuso su cuerpo, ¿verdad? Murió, ahí se quedó, como todos nosotros. Pero dice, pero a Jesús fue levantado. Jesús lo levantó Dios de los muertos para nunca más ver corrupción, para nunca más morir. Nosotros tenemos la promesa. Él va a venir por segunda vez. Vendrá por su iglesia, pero ya no viene como hombre. Él viene como rey. Viene por su iglesia, hermanos. Viene por nosotros. Somos su iglesia. Entonces Pablo está diciendo, no, él se levantó de los muertos, el Dios lo levantó de los muertos y para jamás volver a morir, él no va a volver a ver corrupción. Luego si nos vamos en el 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué leían los hermanos, los judíos que estaban ahí leyendo la ley, verdad? Entonces dice, no puede la ley justificarlos. No puede. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede justificarlos? Jesús, dice. Este Jesús que fue la promesa de ese Dios y que vino del linaje de David y que no se quedó en la tumba sino resucitó, ese Jesús es el que a ustedes les está dando salvación. Esta palabra es para ustedes, les está dando salvación. Porque ustedes han puesto su mirada en las leyes, en la ley. Y dice, bueno, la ley no los va a justificar.
Si ustedes creen, el que puede justificarlo solamente es Jesús. Sí notamos lo que está haciendo Pablo, llevando a estos judíos que eran devotos a la ley, a estar constante leyendo la ley. ¿Qué está haciendo? Diciéndole que la ley no justifica. Pero Pablo está utilizando las Escrituras. Siempre está utilizando las Escrituras. Hermanos, creo que en nuestros días es necesario que vayamos a las Escrituras, porque si no, vamos a creer cualquier cosa, hermanos. Seamos como los hermanos de Berea, después lo vamos a meditar. ¿Cómo eran ellos? Dice que Pablo llega y les empieza a hablar las Escrituras, pero ellos van y abren las Escrituras a ver si Pablo estaba diciendo las cosas conforme a las Escrituras. ¿Nosotros qué hacemos, hermanos, cuando escuchamos mensajes? A veces aceptamos todo, y sobre todo si está hablando en una condición que me encuentro mal y me da una promesa, lo acepto. Pero realmente eso está diciendo la palabra. ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Es lo que Dios está hablando? Porque a veces materializamos la palabra, y hay pastores que hacen esto y hasta hacen negocio con la palabra. Minimizan la palabra, hermanos. Pero la palabra, las Escrituras, desde principio a fin va a estar hablando de salvación. Cruel decepción para aquellos que leen las promesas todos los días. La promesa de Dios es bien firme. ¿Cuál es la promesa? Que un día Él volverá por su iglesia, y por una iglesia que haya confiado en Él. Por una iglesia que haya puesto su mirada solamente en Él. Él un día vendrá, nos lo prometió. Y estamos viendo que es un Dios que cumple, y Él cumplirá. Él vendrá. No sabemos cuándo, pero vendrá. Esa es la promesa y lo creemos. Mira, hermano, la reacción que tuvieron los hermanos. Solamente vamos a ver las positivas, porque hay negativas, ¿no? Pero vamos a ver las positivas. Mire en el 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron, en el 42, perdón. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quien hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué hacía Pablo y Bernabé? A pesar que habían aceptado a Jesús, habían aceptado aquel evangelio, ¿qué hace Pablo y Bernabé? Los animan a que sigan en la gracia de Dios. Este podría ser otro tema, esa gracia de Dios. Pero ¿qué hacen ellos? Animándolos que perseveren en esa gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Lo que acabamos de ver, que Dios cumplió, prometió que del linaje de David vendría Jesús, y vino a dar salvación, perdón de pecados, y nos vino a justificar. Entonces los gentiles reaccionan de esta manera, le ruegan a Pablo: el siguiente sábado ven a enseñarnos nuevamente. Y dice que también judíos y prosélitos siguieron a Jesús por el mensaje de Pablo. ¿Pero qué predicó Pablo? Las Escrituras. Enseñaba las Escrituras. ¿Quién era Jesús y a través de quién había salvación? Y luego va a haber esto de que, el siguiente día de reposo, en el 44, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esto trajo celo
a los judíos y entonces ellos ya no querían escuchar a Pablo. Y en el 46, mire lo que dice Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Dice Pablo, esa palabra primero era para ustedes. Fue enviada para ustedes, pero ustedes no se creen dignos de esa salvación. Entonces, dice, nos vamos a los gentiles. Está aquí donde dice Pablo que era primero para ellos. Podemos ver también a Jesús, o aquí en el capítulo, sí, Jesús en el capítulo 1 habla, ¿no? Diciendo que vayan y que hagan discípulo en Jerusalén primeramente, ¿no? Y cuando también envía a sus discípulos a predicar, también dice, no pasen por camino de gentiles, no vayan a ciudades de los samaritanos, vayan a las ovejas perdidas, a Israel. ¿Sí? Entonces aquí Pablo, bueno, ustedes no quieren escuchar, mi trabajo ya está hecho, muchos se convirtieron, ahora nos vamos a los gentiles. No quisieron, nos vamos. Pero me impactó tanto, hermanos, este pasaje que leímos al principio, porque me quedé pensando, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo reaccionamos al escuchar las promesas del Señor? ¿Cómo reaccionamos? Mire cómo reaccionaron los gentiles en el 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo está mencionando Isaías 42:6, 49:6. Está mencionando nuevamente las Escrituras. Y dice que Jesús vino como luz para los gentiles también. Dice, hasta lo último de la tierra. Para todos era la salvación. Cuando los gentiles escuchan esta promesa, hermanos, la reacción que ellos tuvieron, de verdad, a mí me conmovió. A mí me conmovió esta reacción de los gentiles. Miren el 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. En otra versión, nueva versión internacional, creo, o nueva traducción viviente, creo, dice que los gentiles, cuando oían esto, le daban gracias por esa palabra de Dios. Le agradecían por esa palabra. ¿Qué palabra? Que también para ellos era la salvación. Ellos terminaron agradeciendo, glorificando a Dios. Y yo me preguntaba, cuando vamos a las Escrituras, ¿realmente terminamos con esa alegría, con ese gozo? ¿Realmente terminamos así? De haber encontrado o ver el carácter de ese Dios, los atributos de ese Dios. Cuando vamos a la palabra y vemos cómo es Dios, cómo actúa Dios. Yo estaba pensando uno de estos días, tuve tiempo de ir pensando en el coche ahora que salimos, y iba pensando, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios no puso a Pablo para los judíos? Porque quizás así se entendían porque conocían la ley, ¿no? Y tenían más estudio. Y yo dije, ¿por qué no hizo eso Dios? Tal vez más gente se hubiera convertido. Y ahí voy hablando, ¿no? Solita en mi mente. Luego decía, y Pedro se hubiera ido a los gentiles. Porque un pescador se va a los judíos. ¿Por qué Dios trabaja así? Iba pensando en eso. ¿Pero por qué pensamos así? Porque la palabra está en nuestra mente y vamos
meditando esa palabra, vamos masticando esa palabra diciendo, es que Dios lo hizo así, y vas tú reaccionando, ¿no? Es que Dios lo hizo así porque Pedro fue aceptado con los judíos. Pablo hubiera sido aceptado, yo pensaba, mucho más. Pero realmente el corazón de Dios, ¿quién lo puede entender? Nadie. Nadie puede entender el corazón de Dios, pero Dios actúa de esta manera. Y bueno, yo, hermanos, veía este pasaje de los gentiles. Y yo quiero exhortarles a ustedes, así como decía Pablo y Bernabé, que hablándoles los animaba a que perseveraran en la gracia de Dios. Yo quiero animarlos también a que perseveremos en esas escrituras, donde realmente nos muestra esa gracia de Dios y así podamos caminar en esa verdad. Fíjese que Pablo hizo este trabajo en su primer discurso y es un trabajo similar a lo que hizo Jesús. Mire, vamos a Lucas, capítulo 24. Jesús, después de haber resucitado, se muestra a los discípulos. Capítulo 24, verso 27, y bueno, yo les voy diciendo los versos porque no vamos a leer todos. Se muestra a sus discípulos, pero mire cómo se presenta Jesús, cómo les empieza a hablar. Mire, 27, y comenzando desde Moisés, Jesús va a estar hablando, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Las escrituras, entonces, ¿de quién hablaba? De Jesús. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Habla de las escrituras de Moisés y les estaba declarando lo que de él decía. Entonces la ley hablaba de Jesús. Y luego en el verso 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿No es lo que hizo Pablo? Utilizó la ley de Moisés, ¿verdad? Cuando estaban leyendo. ¿Qué más? Los salmos, los profetas. Pablo utilizó a Isaías, ¿no? Hablando de Isaías, pero está haciendo el mismo trabajo que hizo Jesús para revelarse que él era Jesús y Pablo para revelar quién era Jesús, ¿sí? Entonces dice que las palabras que hablé están aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliera, dice Jesús. ¿Sí? ¿De qué hablaban entonces esas escrituras? Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento, ¿qué tenemos que descubrir? Muy bien, tenemos que descubrir a ese Jesús y esa obra redentora. Eso tenemos que descubrir en el Antiguo Testamento, porque mismo Jesús dice, esas escrituras hablan de mí. Luego miren el 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos, que Pablo hizo lo mismo? Enseñando las escrituras que hablaba de quién, de Jesús el Salvador, y le dice a los que estaban ahí en la sinagoga, a los judíos, esta palabra es para ustedes, es salvación, es vida eterna. En Jesús hay perdón. En la ley no los puede justificar, pero si creen en Jesús sí los puede justificar. Solamente poniendo su confianza en ese Dios que cumple lo que promete, es cuando nosotros podemos glorificar a Dios, poniendo nuestra confianza en ese Jesús que cumple lo que promete.
Pero ¿cómo puedo saber que Jesús cumple lo que promete? ¿A través de qué? A través de las Escrituras. Las Escrituras nos animan porque vamos conociendo quién es nuestro Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Y así podemos permanecer firmes a pesar de las circunstancias. Podemos confesar victoria cuando tu fe está basada en las Escrituras. Mire que Pablo hizo eso. Creo el domingo estaremos meditando ese pasaje de Pablo al final, ¿no? De que lo apedrean y entonces lo dejan como muerto. Ellos pensaron que estaba muerto. Pero dice que Pablo se levanta. ¿Pero qué hace Pablo? Se va y anima a los hermanos. En el verso 22 del 14. Dice que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo puede vivir esto Pablo? ¿Cómo puede confesar esto? Solamente, hermanos, entendiendo las Escrituras. ¿Qué es lo que realmente está hablando las Escrituras? Solamente nos está ofreciendo salvación y una salvación eterna. Pablo había entendido eso, porque antes no lo entendía, porque mataba a los hermanos, ¿verdad? A los creyentes. No lo entendía. Fue necesario tener un encuentro con ese Jesús para que él pudiera entender quién es Jesús. Nosotros, hermanos, ya tenemos un encuentro con Jesús. Estamos aquí, estamos aprendiendo. Fuimos escogidos. Pero tenemos que estar a la luz de la palabra, atentos a lo que dice la palabra. Entonces, aunque vengan esas circunstancias difíciles, como lo que está pasando Pablo, podamos levantarnos y animar todavía a los demás, a pesar que nosotros estemos pasando por situaciones difíciles. Podemos tener palabras para hablarle a aquel que está pasando por dolor, por angustia. Pero solamente cuando nos enfocamos nuestra fe en las Escrituras. Tomar atención, ¿qué es lo que me está enseñando las Escrituras? Bueno, aquí las Escrituras nos revelan hacia dónde vamos, nos revela cuál es nuestro final, cuál es el final del creyente. Es lo que hace las Escrituras, revelándonos solamente el camino. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la meta. Y Hebreos nos va a marcar, ¿no? Puesto la mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe, no en otra cosa. Y eso es lo que dicen las Escrituras. Porque qué triste sería que estando en la iglesia, dice Pablo, siendo heraldo para otros, venga a ser reprobado. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Eso sería muy triste, muy lamentable. Y les vuelvo a repetir, si nuestra fe no está basada en las Escrituras, es muy fácil de distorsionar la palabra porque estamos en este mundo y estamos necesitados. Entonces, por eso muchos distorsionan la palabra y lo materializan. Pero es muy fácil, hermanos. Cuando escuchamos mensajes, es muy fácil que caigamos si no estamos alerta a la palabra. Yo los animo, hermano, a que permanezcamos en esa gracia de Dios, esa gracia que ya nos fue dada. Y a través de las Escrituras vayamos madurando cada día, hermanos, para que así como estemos juntos, recibamos esa promesa, esa salvación que un día será culminada. Un día que llegaremos a la estatura del varón perfecto, con esa salvación ya culminada, recibiendo a ese Rey que un día vendrá
y que se nos ha prometido, y estamos conociendo a un Dios que cumple y promete. Pero hermanos, ¿dónde va a conocer eso? A través de la palabra, de las Escrituras. Y entonces vamos a presentar un evangelio que se relacione a las Escrituras. Y vamos a vivir un evangelio que se base en las Escrituras. Yo los dejo con este pensamiento, hermanos, y que Dios sea llevando a cabo su obra y tomen cartas en el asunto, en estar alerta en las Escrituras. No solo Nuevo Testamento, Antiguo Testamento también dice Jesús. Hablan de mí, así dice Jesús. Bueno, oramos, hermanos. Bendito Dios glorioso, te damos gracias por esta palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, porque nos retas al ver, Señor, a estos gentiles, cómo agradecen al escuchar que también para ellos hay salvación. Cómo te dan gloria a ti, Padre. Quizás nosotros, Señor, hemos minimizado, Señor, esa salvación tan grande. Y nos hemos acostumbrado, Señor, que tenemos la salvación. Que no nos mueve, Padre, las Escrituras, cuando nos revelas quién eres tú, cuando vemos tu carácter, cuando vemos tus atributos. No nos mueve ya, porque nos hemos acostumbrado, Padre. Pero danos ese corazón sensible, Señor, sensible a tu voz para saber escuchar tu palabra. Y no solo para que nosotros la vivamos, sino también para que entreguemos una palabra no adulterada, una palabra que venga de ti. Señor Dios, te damos gracias por este momento y rogamos tu bendición en tu pueblo. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Allá en la transmisión también, Dios les bendiga.